¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Amigos de camino, porque la idea es eso, nosotros caminamos juntos, cada uno en este viaje de poder entender y sobre todo ver la investigación como algo que forma parte de nosotros. En ese sentido, este tutorial es algo especial. Vengo ya guardando y dándome el momento para poder plantear lo que es cómo parafrasear. Es tan vital esto que es la columna vertebral. A veces sale alto porcentaje de Turnitin, sale algún posible copio o plagio, tenemos marcos teóricos que no están sustanciosos, y lo que queremos saber, pero ¿cómo lo hago? Todos hablamos de parafraseo y pensamos que es copiar un texto y cambiar la palabra. No, como todo en la vida hay disciplina y como todo en la vida tiene un proceso. Ahora, ¿por qué le voy a presentar aquello, no? Por la razón, por la razón que ya somos 700 seguidores en el canal, el cual agradezco, el cual siento que puedo seguir compartiendo y entregando lo que Dios permite que uno sepa. Siempre me, me, me pongo a pensar y digo, gracias Señor, ¿no? Porque de ese número, si bien es cierto, es cuantitativo, pero detrás hay historias de vida, hay amigos, porque hay personas que yo no conozco, pero que vamos haciendo camino. Gracias y espero que les agrade el regalo, diría yo, de esta celebración. Les invito entonces, vamos ahora a ver cómo se parafrasea. Ok, entonces ahora estamos ya aquí para poder hacer este viaje, este camino, que es y cómo parafrasear. En este sentido, como les mencionaba, nosotros debemos tener pues, bastante seguridad de lo que estamos haciendo. Si ya habíamos visto esto, se les agradece, en razón de eso, les sigo presentando lo de. Primero, siempre es bueno ver los opuestos para entender. Por ejemplo, el ser humano cuando dice noche, ¿qué está diciendo? Día. Lo entiende de manera tácita. Entonces, primero, ¿qué es lo que no se parafrasea? Esto no es absoluto, pueden ver más cosas. Definiciones, porque nunca yo voy a definir alguna teoría o un concepto exacto como lo hace el mismo autor. Lo podría hacer, pero luego de plantear la definición que hace el autor. Objetivo, hipótesis, conclusiones. Pues yo no puedo parafrasear las hipótesis que has tenido una tesis, porque obviamente son puntuales. Contenido de tabla, infografías y cosas similares, porque por algo la han presentado en una infografía, para que se mantenga así. Textos que presentan relaciones o causalidades. Si yo le quito la causa a un texto de lo que está escribiendo, ya no tengo el entendimiento o la visión holística de aquello. Antecedentes de tesis, ¿no? Y aún estos datos que colocamos, no tengamos miedo. Recuerden que si sale en los antecedentes, el asesor o la persona indicada lo tiene que excluir. Hay una tendencia que no colocan, pero luego cuando el revisor y me pasa a mí, estoy mirando y quiero saber, no tengo muchos datos. Colóquenlo sin miedo, porque se tiene que excluir en cualquier software antiplagio. Leyes científicas, puede ser también leyes jurídicas, cosas puntuales, porque no tendría por qué parafrasear aquello, pero sí puedo yo primero citarlo y luego hacer un parafraseo. Pero como tal directo y dejarlo en un parafraseo, le quito protagonismo en todo. O sea, yo le puedo dar un poema a mi madre y al final decir, eh, mencionar al poeta César Vallejo, estoy diciendo que me inspiré en él, pero yo no puedo hablar, declamar y no decir en quién. Entonces la idea es, si lo haces, pero hay que mantener aquello. Luego, vamos a ver qué dice la Real Academia sobre la paráfrasis. Es una explicación o interpretación
amplificativa de un texto para ilustrarlo, hacerlo más claro. Entonces, no es como algunos lo entienden, no es como algunos lo realizan, que podrían decir, aquí está el texto y comienzo yo, por ejemplo, lo rojo, comienzo a cambiarlo y a ponerle sinónimo. No, eso no es parafraseo, es una copia, es como que yo coja algo, un estilo de una torta de alguien y yo lo hago idéntico, solamente le cambio de color. No, hay que parafrasear. Y dice explicación, interpretación, como digo yo, uno lo tiene que leer, perdón, y de allí con el conocimiento que uno tiene de esa investigación salen unos párrafos rigurosos. Pero no olvidar algo, a veces cuando uno pone la página, bueno, de una página, uno quiere parafrasearlo, no tenemos que olvidarnos de algo, que obviamente los textos están dentro de un contexto. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy haciendo un paráfrasis de la página 67 del segundo párrafo, yo tengo que leer el párrafo anterior. Y eso si es posible el capítulo entero. Porque si yo saco algo de su contexto, puedo tener un pretexto. Y ese pretexto puede ser algo subjetivo. Entonces mantengamos el texto dentro de su contexto. Interpretación, frase que imitando en su estructura conocida, se formula con palabras diferentes. Claro, de hecho habrá, pero en su naturaleza propia no es cambiar. Debe ver la originalidad y la cultura del que escribe. Eso es necesario. Pasos para parafrasear. ¿Qué debo hacer? Lo primero, si yo estoy definiendo en las bases teóricas una teoría, definiendo una variable, primero tengo que ver el texto original. Yo no puedo hablar de inteligencia emocional, por ejemplo, y que yo haya escrito sobre eso, y que alguien solamente se quede con la definición que yo hice, y supongamos que sea mi tesis. Yo no puedo hacer eso, porque yo no soy el autor principal de inteligencia emocional. Tenemos que ir al autor principal. Por eso, si tú vas a parafrasear algo, por favor, ten el texto original, y eso te va a permitir introducirte en el tema. Es por eso que cuando parafraseamos, por ejemplo, y solamente agarramos el párrafo, lo duplicamos y le cambiamos algunas palabras, no puede. Cuando pasemos por algún software antiplagio, sale pintado de diferentes colores, porque no es eso. Dos, identifica la idea principal, ahora lo van a ver con el ejemplo. Identifica la idea principal y las ideas secundarias del texto. Aquí hay que saber algo, que no siempre la idea principal está al iniciar el texto. Puede estar al iniciar, puede estar en medio o al final. Por eso necesita también la formación de comprensión lectora. No es hacerlo esto al atropello o lo que tal. Allí se ve la calidad. Yo agradezco a las oportunidades y por ahí eh, tengo experiencia de ser evaluador PAR y aprendiendo también de los que ya tienen años en ello. Agradezco la invitación que me hacen para revisar y a veces uno observa en artículos o tesis simplemente definen algo y ponen Rojas 2018. Siguiente párrafo, también Gutiérrez 2019. Por otro lado, Torres tal. Pues es una colección de citas. ¿De dónde salió la información? Mínimamente, por lo menos cada párrafo, cada dos párrafos debe haber una cita. No podemos escribir sin no considerar ello. Tercero, reemplaza las palabras e ideas por otras, pero no en el sentido que digo, sino en las estructuras. Ahora lo van a ver. ¿A qué me refiero? Afinando tu propia redacción. Si, por ejemplo, el texto comenta y dice miembros de la familia, entonces yo lo puedo reemplazar no diciendo eh, los que forman la familia, sino mencionar padre, la madre, los hijos. Si yo estoy diciendo educación básica regular, no voy a cambiar de decir la educación en el Perú, por ejemplo. Tengo que especificar, ya lo voy ampliando. Entonces comienzo, ¿no? En los niveles tal, y hablo de inicial, primario, como veis,
voy ampliando, porque recuerden que el parafraseo para ir más allá de la frase, de la oración. Eso es paráfrasis, la paráfrasis, más allá de la oración. 4, lee la paráfrasis y compárala con el texto original. ¿Cómo terminó? Todo esto que suena bien estructural es de la siguiente manera. Este material también lo recomiendo, de la Universidad de las Américas, paráfrasis, y ahí tienen respetando la autoría. No tendría sentido en este momento no respetarla. Tú tienes un texto original, me voy a adelantar, el texto original está aquí. Por ejemplo, este es el texto original. Ahí está la fuente, ahí está el año, ahí está la página. Pero se supone que la página 68 no solamente tiene, la página 68 no solamente tiene ese párrafo. Sería ingenuo que yo piense que hay otros párrafos. Y esos párrafos que le anteceden hay que leerlos. Y el que sigue también hay que leerlo. Y si es posible, como le digo, leer también el capítulo entero, para yo tener una idea general. Es decir, entender por qué dijo eso, entender el texto en su contexto. Esto no lo voy a duplicar. Podemos definir una tarea como un conjunto coherente de actividades, pasos, operaciones, elementos. Ese es el texto que yo quiero parafrasear. Entonces, de ese texto, yo tengo que seguir con estos pasos. Primero, lee el texto original para introducirse en el tema, con los consejos que te he dado. Este paso inicial permite introducirlo en la temática, es decir, de qué trata el texto. Tú ya lo sabes de qué trata. Si no, si solamente me voy a ese párrafo, no lo voy a entender. Recuerden que la mano tiene sentido en el cuerpo, y gracias al cuerpo se llama mano. ¿O no es así? Entonces, identifica la idea principal, paso 2, y las ideas secundarias. Por eso una paráfrasis no lo hago de una línea, de dos líneas. Tengo que ser generoso. Por eso les digo, hay que leer, si es posible, el capítulo entero, una hoja anterior y una hoja después. Citando a Burón, señala que una idea es principal porque resume lo dicho o porque lo provoca. Para el autor citado, esto significa que la idea principal tiene una de las siguientes funciones: expresar la esencia y mensaje del autor, y ser la causa principal del desarrollo de las ideas o hechos subsiguientes. Si se elimina esta idea, no entenderás el texto. Entonces, aquí tenemos que saber que la idea principal no siempre estará al iniciar el texto. Vuelvo aquí. Supongamos que la idea principal está al iniciar el texto. Supongamos. Si está al iniciar el texto, es porque la pretensión de este texto es que entendamos y profundicemos más la idea del autor aquí. Y lo demás se darán cuenta que es secundario para reforzar. Si la idea central está en el medio, su finalidad no es excluir el antecedente y consecuente. Si estuviera en el medio, a ver, si estuviera aquí, por ejemplo, permítame, si estuviera aquí, ¿no? Supongamos que esté aquí, en el medio, la idea principal, me va a ayudar, porque ya me está dando una introducción. Y luego viene la idea principal y luego lo refuerza con un consecuente, ¿ven? Entonces, va a depender dónde lo encuentro. Si yo lo encuentro en la parte final, tiene un sentido de silogismo, presentar ideas previas y llegar a una conclusión. Esto es necesario, identificarlo y saber en qué parte se encuentra. Esto va a ayudar propiamente a la redacción de la paráfrasis. Entonces nos sabíamos haciendo este repaso, porque como me adelanté, leo el texto. 2, identifico la idea principal donde se encuentra. 3, esto es un ejercicio que se propone. Aparentemente se ve todo esquematizado, pero cuando uno ya entra en la práctica, ya uno lo hace mentalmente. Como por ejemplo los pasos para poder hacer una columna.
Uno lo ve a los albañiles y ve todo lo que hace. Pero cuando uno le toma, ¿acaso el albañil está con un papelito? Ahora tengo que echar piedra, tengo que echar... No, no, él ya sabe. De igual manera, miren este esquema. Explica hasta el momento lo que yo estaba mencionando, o lo que les compartía, perdón. Esta es la idea general. Y este G1 podría ser el título o una frase. El nivel 2 que estaría aquí, podrían ser las frases que resumen cada párrafo. Podría ser. 3 podrían ser frases más secundarias de cada párrafo. Y por último, se le llaman los detalles. Todo esto basado en Burón, 2002, página 78. Qué interesante aquello, ¿eh? Les comento que cuando yo lo he cogido y lo pongo en práctica, la primera vez dije, qué interesante esto, ¿no? Y también lo enseño a los estudiantes, donde yo laboro, ¿no? Y comparto también con ustedes. En otras palabras, es como cuando tú llegas a una casa tiene un plano, pero tú cuando llegas, fácilmente sabes que hay una entrada. Yo estoy en la sala y sé que hay otro ambiente. Pasa lo mismo en el texto. Yo tengo que ver el texto como una estructura, lo que quiero parafrasear. Esas ideas me van a ayudar, porque hay una idea general. Luego hay algunas que se apoyen, y luego también las frases que se resumen en cada párrafo. Imagínate que yo quiero parafrasear una hoja que contiene 4 párrafos. Esta estructura me iría bien. Y esta estructura podría ser también resaltando. Aún más, yo le puedo dar un color, ¿no? A las ideas y a los detalles, color verde, y lo voy resaltando como tal. Esto ya va a depender de ustedes. Burón dice, ¿no? Recomienda realizar un esquema de contenido de texto, jerarquizando la idea principal y las ideas secundarias, para un párrafo cuya idea principal se encuentra al inicio. Elaborar una jerarquía de ideas, colocando desde la más hasta la menos relevante. Esto es anotar niveles de generalidad G1, G2 y G3. Claro que esto uno no lo va a hacer en un párrafo, pero cuando uno parafrasea, yo quiero parafrasear eh, eh, cada evangelio, por ejemplo, en la Biblia, tiene un origen, tiene un mensaje, era para una comunidad, pero yo no puedo parafrasear solamente un versículo, por no es así. Un capítulo tiene versículos. Si yo quiero parafrasear un versículo, yo no voy a poder hacer esa estructura. Yo tendría que leerlo en su contexto, entender por qué se origina aquello, entender por qué este autor me está hablando de educación inclusiva, saber qué había antes de ese párrafo. En una lectura amplia yo puedo identificar, pero cuando solamente entendemos que paráfrasis es tener una cita, lo copio, lo digo con otras palabras, no. Mira los momentos, ¿eh? Y repasamos aquí, repasamos. No hay ningún problema. Hemos empezado diciendo qué es lo que no debemos evitar, luego cómo lo define la Real Academia, sabemos qué significa interpretar, sabemos que si yo quiero interpretar es porque yo obviamente he examinado, he ingresado al texto para ilustrarlo y hacerlo más claro. Es decir, que tú quieras explicarle algo a un niño, lo tienes que expresar de otras maneras, pero no solamente le vas a cambiar de término. Entonces eso es lo que obviamente venimos expresando aquí. Seguimos, estoy haciendo un recordatorio de lo que vengo compartiendo. Primer paso, leer el texto original para introducirme en el tema. 2, identifica la idea principal. Si hablo de 2 caras de un texto, va a ser más fácil, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y los detalles. Si es solamente 2 párrafos, allí obviamente no voy a llegar a ese esquema, pero obviamente yo puedo ubicar la idea principal y ahora voy a mostrar un formato que lo voy a colocar debajo de este tutorial y también les voy a compartir lo que ustedes están viendo para que sigamos aprendiendo. 3, reemplazar las palabras e ideas
por otras, asignando tu propia redacción, pero ya he dicho, no es cambiar por sinónimo, ¿sí? Si yo estoy hablando de etapas del desarrollo humano, te das cuenta que esa es una palabra que abarca la infancia, la niñez, la adolescencia y todo lo que sigue. Entonces, yo podría eso, expresarlo, pero ya ampliándolo. O si está ampliado, yo podría decir etapa del desarrollo humano. Es como reducirlo. ¿Se dan cuenta? No es solamente etapa de desarrollo humano, entonces yo lo cambio y ahora pongo momento de desarrollo humano. Etapa cambié por momento. No, no, no. Te digo, es la amplitud, ¿sí? Es la amplitud. 4, lea la paráfrasis y compara al final cómo salió tu producto. Claro que cuando uno empieza a hacer esto, debe hacerlo con tranquilidad y saber que la tesis es como su bebé, que hay que cuidar. Lee el texto original, ya lo hemos hablado. Identifica la idea principal y las ideas secundarias. O sea, yo no puedo atropellar al autor. Yo tengo que coger la esencia de lo que él está diciendo en este párrafo y ser la causa principal de desarrollo de las ideas o hechos subsiguientes. O sea, yo no puedo ramificar eso. Eso es cuando decimos con nuestra propia palabra. Porque a veces uno dice, profesor, ¿cómo contestamos esta pregunta? ¿Con nuestra propia palabra? Bueno, se asume que sí, pero hay una parte de criticidad, hay un aporte. No solamente es cambiar palabritas, sino, es como le estoy mencionando, es como que alguien quiera definir el amor y entonces alguien dice, ¿no? El amor viene de las palabras eros y el griego eros y ágape. Está expresado de esa manera. Ahora parafrasea eso. No es que le voy a buscar un sinónimo de ágape o eros, pero yo sé qué significa eros, yo sé qué significa ágape. Por lo tanto, comienzo a parafrasear, pero expresando su significado. ¿Se dan cuenta? Es diferente a estar cambiando solamente el texto. Eso no es parafraseo. Seguimos. Esto ya lo vi cuando estamos hablando. Están las citas. Yo no estoy inventando nada. Todo tiene su fundamento. Así que, por favor, aprendamos a hacer nuestro trabajo. No nos acostumbremos a que todo lo haga. Y si tú sabes algo de lo que estoy hablando, comparte, comparte, para yo aprender y todos aprendemos. No podemos nosotros verlo esto como algo solamente para sacar el grado, no, esto debe ser para crecer académicamente. Claro que esta estructura que está aquí se ve mejor en un texto, ¿no? Que les mencionaba minutos atrás. Qué importante es la ubicación de la idea. Cuando la idea nosotros la encontramos, por ejemplo, en el inicio, manifiestan los autores que la finalidad es, como dice, cómo identificarla, busca la definición que inicie en el párrafo para verificar la autonomía de la idea principal respecto de otros párrafos. Así se identifica rápido porque justamente la pretensión es ubicarlo. Y cuando la idea está en el medio, esta ubicación genera división del párrafo. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Ahí van a haber conectores, porque obviamente va a empezar con un párrafo introductorio y luego vendrá, ¿no? Como dice, cómo identificarla, busca marcadores textuales como es decir, vale decir, esto es, a saber. Entonces, estos conectores textuales me ayudan a saber que está en el medio. Y cuando la idea está al final, en esta ubicación se debe poner mucha atención, pues la idea principal suele ser la conclusión o el punto álgido de la argumentación. Eso quiere decir que lo previo me va a servir a mí también para, como es idea secundaria, para poder parafrasear y tener el antecedente y consecuente que en un momento lo entenderán. ¿Cómo identificarla? Busca marcadores textuales ubicados antes. Aquí ya no es decir, vale decir, sino, por ejemplo, en definitiva, en conclusión, por ende, etcétera. Entonces, aquí quisiera hacer un alto en esta segunda etapa, un pequeño paréntesis académico y decirlo después para poder, el parafraseo es como un paisaje, que el paisaje tiene pues más elementos, no solamente tenemos los árboles. Entonces, para poder llegar aquí y los que me siguen y ver los diferentes tutoriales que yo tengo, de otra manera es la arquitectura de todo ello.
La paráfrasis no es un inicio, este es dentro del proceso. No es que, como les comento, que ya lo veremos en un momento mejor, no es como que yo diga, ¿no? Yo quiero parafrasear, por ejemplo, esto que está de rojo, supongamos, no es que yo diga, como yo lo quiero parafrasear, y habíamos visto adelante, yo lo copio de nuevo y le cambio palabras. No, eso no es parafrasear. Eso ya quedó claro. Esto no se hace. Hay gente que hace esto y no es así. Entonces, lo vamos a ver mejor, pero ahora les voy a presentar los otros elementos del paisaje. Primero, se debería tener, y en un tutorial yo lo enseño, inclusive abajo del tutorial tienen en la descripción los materiales. De igual manera ahora, por esta llegada a tener los 700 seguidores, les voy a compartir estos materiales también. Entonces, cuando tú ves aquí, observas que aquí está el tema, dice ética de los docentes en la educación primaria, tal, tal. Esta bitácora bibliométrica ha servido para ordenar no solamente la tesis, sino también las bases teóricas. Sobre todo la importancia, ¿no? En qué base de datos, Dianet, Visto, Cielo, operadores booleanos, cómo lo buscó. Mira todos los detalles que contiene este trabajo. El título, los enlaces, el año de publicación, el tipo de artículo, los autores, perfil del autor, para ver también la validez. Y esto lo mismo en la parte superior. Nombre de la revista, artículos relacionados, el índice H, el índice Y. Y qué importante, si es educación o administración, tener claro la corriente. Como ustedes ven, esto lo pueden ver en un tutorial donde enseño toda esta base de datos y he llenado esto porque esto es necesario. Esto fue el punto de partida. Si yo decía o mencionaba que en el primer paso para parafrasear era leer el texto original para la introducción del tema, ¿qué pasa si tú no tienes la fuente? ¿Qué vas a leer? No vas a leer nada, ¿no? Entonces le muestro aquello. Ahora lo retiramos y comenzamos en este paréntesis académico. El parafraseo no está también en el aire. El parafraseo está dentro de una estructura. Por ejemplo, aquí tú tienes una estructura que está muy amarrado de la bitácora. Aquí ves una variable que dice gestión de la calidad, está la definición, está la base de datos, de dónde lo ha ubicado, y aquí hay un orden, ¿no? Primero define concepto, luego pone enfoque, luego pone principios, pone las dimensiones, modelos de evaluación, etcétera. Este orden también lo tengo en un tutorial aparte, que ustedes los pueden ver, cómo se realiza la construcción de las bases teóricas con la elección, la pertinencia y la estructura, la jerarquía. Entonces, ¿por qué le muestro aquello? Porque la paráfrasis será dentro de aquello. Si yo no tengo claro la fuente, la prueba bibliométrica, si no tengo claro la estructura que he hecho, que voy a parafrasear, no tengo nada para hacer de parafraseo. Es por esto que aquí tú ves, ¿no? Y esta es una muestra que también las bases teóricas no se hacen como si solamente tú estarías hablando de la variable a nivel teoría. No es que estoy hablando de la gestión de la calidad independientemente de su población, como es en el rubro salud, entonces ya tiene que ir colocando títulos que se vayan relacionando con la segunda variable. Y en este caso, la satisfacción del usuario va relacionado con el tema del paciente, porque es ámbito salud. Y como la satisfacción del usuario, por ejemplo, acá en el Perú, existe un modelo de medición que utiliza el MINSA, también lo debe considerar, porque no podría haber desarrollado el estudiante solamente la satisfacción del usuario sin tener en cuenta su población. Si no fuera, son dos variables que han trabajado indistintamente. Yo siempre digo que tu segunda variable de estructurarlo vuela a tu población. Es como decir, y siempre lo digo, si yo estoy trabajando satisfacción relacionado con municipalidad, mínimamente tengo que buscar información relacionada con la gestión pública. Creo que esto es claro. Si a alguien le queda una duda, hay tutoriales anteriores sobre eso. Pero si no hay esto, ¿cómo yo voy a parafrasear? No podría, ¿no? Entonces también ya vamos a mostrar ahora eh, algo más dentro de este paréntesis
que también lo tengo, y yo le llamo la brújula, ¿no? Yo le he puesto como nombre la brújula de la elaboración del marco teórico, desde los búsqueda de datos confiables, antecedentes, identificación de la teoría, redacción relevante, parafrasear y estructura de la base teórica. Como en un tutorial anterior que explicaba aquello, decía yo que yo no soy el creador, y obviamente de este libro de la metodología para la investigación holística, yo lo he adaptado, y obviamente se tiene que respetar, por eso dice adaptado por el docente. En este caso no me voy a detener aquí, me voy a detener acá. Y usted dirá, ¿y qué es esto? Esto justamente también ayuda a estructurar el parafraseo, que en un momento se lo voy a mostrar y lo van a entender. Entonces, si nosotros continuamos con la manera como venimos presentando, regreso, PPT, a la presentación, y aquí tenemos un texto, ¿no? Un texto. Podemos definir una tarea como un conjunto, de acá está la fuente, y demás. En este caso, no es el parafraseo de un capítulo de 4 hojas, no, no, es de un párrafo obviamente para el investigador necesario. Queda de esta forma, ¿no? Acá arriba está nuevamente el texto, por eso lo podemos definir, y abajo, se lo van a ver mejor aquí, es esto. Identificó la idea principal y ubicó las ideas secundarias. Claro, ¿se acuerdan de lo que vimos antiguamente que había niveles? Nivel uno, nivel 2, nivel 3. Eso es para textos más amplios, pero esto es necesario. Si yo no ubico la idea general, entonces ¿cómo voy a parafrasear? ¿Cómo voy a recoger? ¿Cómo voy a recoger aquello? Y luego eh, tendríamos, en este caso ya el nivel 2, como ven la idea principal. ¿Por qué está en el medio? ¿Por qué está en el medio de la idea principal? Y hay un antecedente y un consecuente, ¿sí? El antecedente sería esto sería consecuente, pero dice detalle. Ya, esto lo vimos en el esquema anterior. Vamos a mostrarles un ejemplo de lo que estoy hablando. Pero este ejemplo va a estar ligado a esta estructura. En un tutorial anterior también les mostré esta estructura de la base teórica, el tema de educación. Aquí está completo todo el capítulo 2, por eso vende de antecedentes y todo. Pero yo me voy a adelantar al, a pasar los antecedentes y me voy a las bases teóricas. ¿Cómo se ordenó? ¿Cómo se estructuró? De igual manera, viendo la dirección, la pertinencia, la coherencia que tiene el contenido, y no olvidando que una cosa es el autor de mi variable o de la categoría de estudio, y otra cosa es este tema dentro de qué teoría de mi ámbito de estudio está, si es educación, si es administración, si es contabilidad, etcétera. Como pueden ver acá, está hablando de ética docente, lo define, indica que es un libro, abajo indica que lo está definiendo con Mendeley, como lo pueden ver allí. Luego pasa a la definición ya de la categoría ética, porque acá definió lo que es ética en general, en este caso, de dónde, en quién se va a basar, y todas estas citas que va colocando acá Martínez, Mora, le va a ayudar luego a trasladar, a redactar, y por ende para... Como ustedes pueden ver, aquí se rompe con esta estructura que dicen concepto, definición, características importantes. Muy común, pues, para una tesis. Muy común, porque las tesis son científicas, tienen teoría, tienen otros elementos. ¿Y de dónde sale aquello? Del dominio del constructo. Mientras más domine el tema, mejores subtemas tendré en la mente para poder estructurar. Por eso qué importante es ser disciplinado. Por eso le he mostrado a la bitácora. Qué importante es que si no, no se forma aquello. Le mostré un ejemplo también de un tema de administración hace un momento. Estamos en un tema de educación. Acá lo ha definido, luego pasa a hablar de ética profesional. Ven cómo va ingresando, como decir, si yo estoy hablando de etapa inicial, está dentro de la educación básica regular, y dentro de eso está dentro de la educación en el Perú, o sea, va ingresando. De igual manera que está en ética profesional, porque si es ética docente, eso es el ámbito de la ética profesional, la deontología. Pero ¿cómo estructuró? Vuelvo a decir la fuente. En este caso, le ayuda a la base de datos cielo, como le indico.
O sea, esto me da garantía a mí como docente que este es un trabajo que tiene coherencia y que ha revisado la literatura. No es coger otras tesis y copiar los subtítulos. Cada investigación tiene su propia naturaleza como tal. Y si continúa, principios de la ética profesional. ¿Ves? Aquí habla ética profesional y acá ya está hablando de principios aplicados en la educación. Este es el tufillo que decía yo, así como el anterior que hablaba de MINSA. Aquí ya está entrando aplicados en la educación. No se queda hablando de manera general. Y por ser bases teóricas, el marco teórico debe teoría, aquí está la teoría humanista. Realmente esto es un trabajo serio, un trabajo serio. Y yo, dentro de mi proceso formativo, con mis amistades, mis amigos, mi familia, y cuando enseño, estos son materiales que yo uso, que yo hago que ellos hagan. Y mi experiencia es totalmente maravillosa, porque veo que el aprendizaje es por descubrimiento. Ya no es usted me dijo o el profesor anterior me dijo, no, sino que el estudiante dice, yo estoy seguro de mi trabajo porque lo estoy construyendo, se hace significativo. Por ello, esto lo desarrollo en un tema anterior, ¿eh? Pueden ver también ustedes, sino que ahora hice un paréntesis porque quiero complementar y saber que lo que voy a parafrasear no está en el aire. ¿Qué cosa voy a parafrasear? Estas citas que yo he considerado aquí. Y luego pasa a otros temas relacionados con las subcategorías y para dimensiones también. Y así sucesivamente, sucesivamente. Y siempre, pues, esto, para poderlo revisar, ¿no? Y saber de base yo pido referir. Muy bien, ahora sí podemos ver el siguiente tema en la redacción, que se pertenece al mismo proceso, ¿no? Por ejemplo, aquí, ética docente. Ética docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es uno de los títulos, subtítulos que estaba ahí. Claro, ya sabemos que podemos empezar por acá, también puedes colocarlo al final, también puede ver una cita, un párrafo previo allí, ¿no? Pero mira, el detalle de esto es que aquí tenemos a Mora, ¿no? Expresa, miren, lo ha parafraseado y el porcentaje que ha salido ha sido muy bajo porque ha realizado este ejercicio que le voy a mostrar con la bruja en un momento. Como ven, esto es parafraseado. Y luego continúa con otro párrafo donde obviamente ya se basa en el diseño curricular, pero estos no están separados, están relacionados. Y viene una tercera, ¿no? La autora tal. Entonces, estos dos autores usados, la autora del 2017 y según Mora, ya no es una colección de citas textuales, sino que son trabajadas. Y mira qué sucede en un tercer párrafo. Une a las dos. Es decir, que yo aquí los puedo hacer discutir académicamente, aquí puedo analizar lo que ellos dicen y qué tanto se acercan a la investigación que yo hago. ¿Se dan cuenta? Ya no solamente tengo Mora por un lado y el otro autor por otro lado, no. No, no tendría sentido. No habría una investigación seria. Solamente sería como una canasta llena de frutas y sin saber cuál es el nombre de cada uno. Pero ahí no acaba. Después de hacer esto, viene ya algo propio del autor. Esto va a salir el índice de similitud bajísimo, porque aquí hay participación del investigador, aquí hay criterio, análisis, hermenéutica del investigador. Pero este es un trabajo de compromiso, docente, estudiante, estudiante, docente. Hacerle el ejercicio. Pero ¿cómo aprende? Dándole los insumos. ¿Y de dónde salen los insumos? De la misma experiencia y ir elaborando estas estructuras. No hay otra forma, no existe vara mágica. Lo que existe es en el camino aprendo a caminar. Camino se hace al andar, no al estar quieto. Por lo tanto, ven ustedes que es muy diferente las estructuras que vemos. Y la idea es, ¿y cómo lo unió? ¿Cómo se ejercita aquí? Ah, aquí viene lo que le mencionaba y que ahora les voy a presentar. Esto de la brújula. Por ejemplo, tema X, pero ese tema tiene una teoría. En este caso, la teoría de aprendizaje significativo. Por ejemplo, entonces, ¿yo qué les mando a hacer? Les mando a hacer lo siguiente. Miren,
que con dos autores, porque se supone que tiene la BRUC, tiene la bitácora y todo, se supone que tiene autores para cada variable. Entonces, vamos a poner otro color, a ver, de esta teoría que le pertenece a una variable, de esta teoría que le pertenece a una variable, entonces tienen dos autores. En este caso, los ejemplos que están puestos no necesariamente hablan del aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá dice, Rojas cita Saico. Hay una cita textual. Se supone que en la práctica debería esta cita definir la teoría. Al costado hay un parafraseo o antecedente y aquí hay un consecuente. Pero ¿qué cosa voy a parafrasear? Esta cita textual. ¿Y cómo voy a parafrasear? Recuerda lo que hemos visto. Este es un ejemplo corto, ¿no? Tienes que identificar la idea principal, tienes que identificar la idea secundaria, los cuatro pasos que se han mencionado. Y he hecho un alto y me he quedado en el momento 2. Y este insumo ayuda. Pero para que no sea una cita que no se relacione con mi tema, en la columna de consecuentes, esta cita de acá, yo tengo que relacionarlo con mi trabajo de investigación, aplicarlo en la tesis, como ustedes pueden ver allí. Es decir, esta cita aplicada. ¿Ya? Entonces, si nosotros miramos y contamos, tenemos tres párrafos. Una, dos, tres párrafos. ¿Sí o no? Esto también lo he explicado en otro momento. Lo que pasa es que yo quería hacer algo completo, como lo estoy haciendo ahora. Y bueno, ahí tenemos los tres párrafos. Luego, acá pasa lo mismo. Acá hay otra cita de Jaramillo, tal. De igual forma, esto lo parafraseo. ¿Cómo? Ya te he explicado cómo se parafrasea, identificando las partes, ¿sí? Leyendo la página 344, leyendo la página 346, y recuerda que todo texto está dentro de un contexto. Y luego lo relaciono con mi trabajo. Entonces ahí se ve pues el aporte. Posteriormente, ¿qué, qué haría yo? Claro que esto para entrenar, ¿no? Pero no es que cada apartado, título, subtítulo tiene que hacer lo mismo. Pero ya cuando entras en la dinámica, ya aprendes. Esto es un ejercicio, solamente le pido yo de la variable y de su teoría. La segunda variable y su teoría, 4 esquemas. Pero ya en la práctica, uno ya con el tiempo, con el desarrollo de la tesis, esto es fluido. Ahora sí tengo este párrafo, el gran anhelado párrafo, donde ya no es solamente eh, cita textual, sino que ahora esto va a ser jugoso, enriquecedor, porque yo como ya he trabajado mi primera cita parafraseándola, relacionado con mi trabajo, y la segunda también, entonces ahora lo que voy a hacer es que la segunda variable, ahora las ambas citas la uno. Por eso que tú encuentras acá Rojas y Saico, 2020 punto y coma, Jaramillo et al. Todo lo que yo he escrito acá, es un ejemplo, que esto puede ser más amplio, se basa en los dos autores. Ahora entiende, ahora comprende el ejemplo que te he mostrado, el ejemplo que te mostré aquí, cómo lo trabajaron. Primero el autor, Mora, luego relacionándolo con la educación, luego la otra autora y luego los dos los cogieron. ¿Te das cuenta? Eso, eso es realizar una redacción para que pueda salir dentro de lo que se conoce como auténtico y no que salga un porcentaje alto, porque si no va a ser pura cita textual. Y el parafraseo es esto, pues, que percata. Esto es un parafraseo. Pero para realizar esto, ha tenido que identificar la idea principal de Mora, ha tenido que identificar las ideas secundarias, no solamente ha tenido que quedarse en la página 40 donde está la cita, sino ampliar en la mente, luego también con la lectura ingresa lo otro, y luego escribir. No es que cambie solamente palabritas, aquí ya se expresa el conocimiento que tiene la persona del tema.
¿Y por qué esta exigencia? ¿Por qué nos piden, pero a veces no nos guían? Yo les muestro un artículo de Saidirex, que saben todos ustedes que es una base de datos importante. Esta base de datos, miren lo que contiene. Es como, pero para esto hay que estar atento al proceso, ¿no? Es como, por ejemplo, imaginémonos que estás en una clase y la profesora se llama Daisy, y la profesora Daisy le dice a sus estudiantes, no hagan ruido, y los estudiantes no todos la escuchan y hacen ruido. Entonces, mientras todos no se concentren, entonces eso no va a funcionar. Y la profesora Daisy tiene que saber que para que ellos no hagan ruido, ella es la primera que no debe hacer ruido, porque tiene que colaborar. Entonces, ambos deben hacer silencio. ¿Sí? Yo sé que si estuviéramos en un salón y viéramos, se entendería el mensaje de lo que yo quiero decir en este momento. No, no hacemos ruido y tenemos la atención. De igual manera, este video es extenso, pero no te distraigas. Concéntrate y velo en otro momento. ¿Dónde viene la exigencia? Miren este artículo de Saidire. Observen. Tiene una introducción, como todo artículo. Mira el marco teórico. Mira cómo ingresa la temática. Esto es un párrafo porque hay puntos. Mira cómo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho líneas, lo está sustentando en cuántos autores. En el ejemplo que yo pido y les he mostrado, por lo menos yo les enseño a los estudiantes con dos, pero ya es algo, no es así. Los artículos, cuando uno lo presenta, la calidad está allí, pero el parafraseo tiene que ser correcto porque si no también vamos a mezclar todos sin razón y sin motivo. Ahora, si seguimos observando, miren acá este párrafo de acá. Si yo observo este párrafo, me doy con la sorpresa, dice coherente con el anterior planteamiento, entre otros aspectos, han surgido las estrategias de marketing interno que según Moncada 2009 y Urrego 2013, dos líneas ya tienen dos autores, citas parafraseadas. Son frente de una ventaja competente y termina con un tercer autor. Esto es algo que tú dices, no es posible de hacer. Yo te digo que sí es posible de hacer. Esto es un parafraseo. Parafraseo no es lo que hemos mencionado. Y justamente de este ejemplo, mira este otro. Lo que está con rojo, recuerda la brújula, sería el antecedente. El antecedente. Con la diferencia que aquí sustenta una cita parafraseada basada en dos autores todavía. Lo he puesto con verde y amarillo. Por lo tanto, hay una introducción a esta cita parafraseada. Posterior, hay un consecuente, donde se hace un análisis de la cita, acuérdate de la brújula, pero ya relacionándolo a su trabajo como tal. Pero luego une esto de aquí, son las ideas de los dos autores, es decir, lo que te mostré aquí. Esto. ¿Ven cómo sí es posible? Sí es posible trabajar de esta manera. Pero cuando yo solamente tengo cita textual, cita textual, un párrafo de 40 líneas, y digo que es parafraseado, y no tiene sentido, no hay una confrontación de los autores, uno dice, esto no tiene rigurosidad. Aquí sí, mira, porque lo sustenta y lo definen. Entonces, y todavía luego viene otro aporte, es decir, que además aquí se nota, en todos están los autores, pero aquí se ve su aporte, acá en todos, y sobre todo aquí, cuando coges a los dos autores como tal. ¿Ven? Que sí se puede realizar estos trabajos. Y bueno, esta es la finalidad de este ejercicio que se hace para poder ordenar las ideas. Si yo no lo tengo claro, también va a ser bien complicado cuando yo quiera realizar algo. Ahora se entiende lo que les mostré aquí. Antecedente y consecuente. ¿Y cuáles son los detalles?
Los detalles es cuando yo relaciono el contenido con mi rubro, con mi investigación. Si no, estoy realizando un marco teórico divorciado de mi tema. Si no, nosotros no estamos haciendo un tema divorciado de mi tema. Tiene que tener la secuencia. Por último, porque obviamente ese es el anterior, el paso 3, ¿ya? Perdón, ¿sí? ¿No? Aquí estamos en el paso 3, ubicar las ideas, y le muestro cómo se redacta, y aquí antecedente y consecuente que te he enseñado. Por último, se termina comparando el texto original y la paráfrasis. No, no han cambiado las ideas como ya no hay páginas, porque obviamente si yo busco ese contenido exacto, no va a estar en la página, en el libro, ubicado, diría yo, si lo quiero ver como ubicación, espacio temporal, no, pero sí digo que me he inspirado en él, pero solamente me inspiré en la página 68. Yo no me inspiraba en la página 68 solamente, porque estaría sacando algo de su contexto. Yo he ido al autor, paso uno, he leído la página o todo el capítulo, he leído la página 67, he leído la página 70. Es un trabajo responsable, ubicando la idea principal, ubicando las ideas secundarias. He realizado la brújula para practicar el antecedente, la cita y cómo se relaciona con tu tesis y esos párrafos que te he mostrado a su momento. Es decir, esto de aquí, ¿no? Donde se une a los dos, donde unimos a los dos autores, donde se une a los dos autores. O en el ejemplo anterior, que también le colocaba, que ya lo he cerrado, ¿no? Y aquí tenía yo, me estaba olvidando, en el ejemplo que le mostré de la ética docente, miren, cómo está aquí la cita textual, a Ispurro, página 37, el parafraseo de este texto, aquí, y luego cómo se relaciona aplicado a la tesis. Esto mismo se realiza en la parte y colocando siempre la referencia de dónde es, porque esa es la calidad del producto, dónde lo buscó. De igual manera, en el otro es base y luego viene la cita esperada, ¿no? Esta cita, pues que es rigurosa, aquí lo ven, lo pueden observar, relacionada ya con la unión, o sea, ya se ha trabajado. Ahora tenemos algo. Un solo paréntesis, adentro punto y coma, porque empiezo a preguntar. Esto, si es posible realizarlo, estimados, y la idea es aquello, que nosotros profundicemos en ello, ¿no? Y esto es lo que uno tiene como fruto, el de acá. Ah, pero una aclaración. Lo que yo te estoy mostrando es de un solo autor, ¿no? Es de un solo autor, que ha quedado así. Pero también podría ser, obviamente, de dos autores, para que esto sea más jugoso todavía. Y si fuera de un párrafo, de un capítulo de 4 hojas, tendría el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 que les he mencionado. Ok, entonces tenemos nosotros hasta aquí el aporte que ha sido realmente realizado, ¿no? Con ese amor fraternal y espero, más que espero, sé que ayuda y a alguien le ayuda a mejorar. Yo no lo sé todo, no vengo a plantear que esto ya es la cura para toda enfermedad, no. Pero sí estoy convencido que alguien le va a ayudar un poquito más de lo mucho que sabe. Entonces, yo sé que se va a mejorar, evitamos alto porcentaje de turnitin, parafraseamos correctamente, somos éticos, nos formamos y a nuestros docentes, asesores que nos exigen, denle las gracias. Porque esto, como dice mi amigo el doctor y mentor, doctor Sillas Arias, investigar, se aprende investigando. No busquemos solamente las glorias o los trofeos. No, no, no. Qué bonito que el atleta no corre
porque le van a dar pues su medalla y luego le van a dar su laurel, ¿eh? Tú le preguntas y él es feliz, aún no lo hubieran dado, porque él disfruta de la vida, de aquello, pero más feliz cuando ve que su testimonio encuentra personas enamoradas también de la televisión. Esto es lo mismo. Aquí en la tierra, si no es solamente lo comemos entre cinco, es más delicioso, porque sale la risa, todo y todos felices, a que te comas un panetón solo. Que Dios te bendiga y recuerda compartir, recuerda cada día hacer las cosas mejor. Esto no es un camino solamente humano, yo lo sé y eso lo sabe. No, esto es talento que hay que desarrollarlo y hay que compartirlo. Esa es la finalidad y muchas gracias humildemente por las 700 personas que generosamente se identifican y obviamente aprenden algo y me alegra porque, eh, como les comenté al inicio, no solamente es un número, aquí hay gente con alegrías, tristeza y el camino de la investigación, yo la conozco, yo sé cómo es. Hay días hasta de frustración, pero tienen que enamorarse de lo que hacen, tienen que ser feliz, tienes que buscar un tema que te guste para que lo puedas lograr. Muy bien, que Dios te bendiga y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Hasta luego.